¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos dando inicio a esto que es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Tenemos un super programa arrancando Sonrisas a la Tinta. Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es el caricaturista Oscar Manuel Rodríguez Ochoa. Gracias. Firmo como Luis. Pero bueno, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Claro que sí, con fanfarrias, bombo y platillo. Aquí recibimos a Edmundo. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, todo bien, todo bien. Qué bueno, me da mucho gusto aquí vamos a estar entrando en comunicación. Nuestros amigos tienen aquí la gran oportunidad de conectarse a través de correo electrónico luy6618@hotmail.com y a través de WhatsApp con la alada +52 si nos llamas allá del extranjero. Estamos aquí en Ciudad de México. El número es 55 27 16 0297. Bueno, pues buen mundo de veras. Pues ya tenemos un buen rato, ¿verdad? Coincidimos en varios medios de comunicación, en el Universal, ¿verdad? Y estuvimos en el Gráfico, en Ovaciones, las primeras de Ovaciones de aquel periódico que nada más duró un año en aquella edición que, en fin, varios espacios. Pero bueno, pues vamos empezando. Bien, tu nombre completo, ¿cuál es? Edmundo. Edmundo Cruz Maldonado, soy caricaturista mexicano. Perfecto. Nacido en 1969. Perfecto. Que inició su vida moneril en Veracruz, en el puerto de Veracruz, en el Universal de Veracruz, en un suplemento cultural que se llamaba Azul Marino. Ah, muy bien. Perfecto. Ahí fue donde inicié. Perfecto, muy bien. Y bueno, pues te conocemos perfectamente con ese estilo, ¿verdad? Ese estilo bonito, así, sencillo, línea, muy... ¿De dónde viene? ¿Por qué esa forma? ¿No? Digo, hay muchos cartonistas que sí son con los ashurados y todo esto, pero tú de forma sencilla y concreta, una idea, no requieres más. Inclusive alguien decía, oye, es que pinta así como tembloroso, ¿no? Pero bueno, ese es su estilo y eso le da un sello muy importante al mundo. En realidad es difícil no dibujar con la mano temblando en este país, donde hay más asesinatos de periodistas que en muchos otros lugares. Claro. Pero bueno, el estilo nace a partir de un comentario que me hace nuestro amigo recién fallecido, Antonio Neri Licón, y que me decía, bueno, tú tienes muchos problemas para dibujar tal cosa. He visto cosas tuyas muy sencillas cuando hacía el trazo, el primer boceto, yo trabajaba con él en el Tlacuilo, hacía el primer boceto, eran líneas sencillas, simples. ¿Por qué no empezar a trabajar un estilo, no a partir de todas las posibilidades que tienes, que te da el dibujo, que son infinitas, sino a partir de las condiciones tuyas para el dibujo, para expresar no un gran dibujo, pero sí una buena idea, con humor y de manera sencilla, así como lo dices, ¿no? A partir de ahí empezamos a trabajar sobre estudiando a otros autores como Sempé, es el mismo Abel Quesada, Rius, aquí en México, Steinberg, que se llamaba. Empiezo a estudiar a esos caricaturistas y Robert Bleichman, y empiezo a desarrollar ese estilo, que además se enriquecía con un video que yo vi en los 80s del Mundial 86, no sé si recuerdas un video que salían unos monitos temblorosos, que después me enteré que hizo Ruiste. Entonces una de las grandes influencias en mi carrera moneril es mexicano, es Ruiste. Perfecto. Pues qué cosas están revelándose y saliendo de la luz, cosas muy importantes que bueno, al menos no se lo sabía perfecto. Pues muy bien, y pues ahí está, digo, dentro de lo que es esa ruta que entreteje tu trayectoria, digamos, los primeros medios donde tú estuviste destacando. Háblanos en general, ¿no? De cuál fue ese recorrido, ha sido este recorrido periodístico, ¿verdad? No sé, digo, te conocí, claro, en el Universal, pero bueno, mucho que decir, Edmundo. Bueno, sí, en el Universal yo inicié a dibujar, a publicar monos, obviamente copiando a Huidobro, el chileno, a Fontana Rosa,
a los grandes, a los que yo conocía a través de otros medios, empecé a copiar sus dibujitos y a ponerles otros globitos, y empecé en un lugar, en un periódico mural, que después fue impreso, que era el órgano oficial del Club Jalisco, en Guadalajara, que era donde yo vivía. Mira. Ahí fue donde yo empecé a trabajar y a definir un poco lo que iba a ser el tipo de humor que yo manejaba, que es un poco ácido, un poco... tiene que ver más con la gráfica y no tanto con el texto. Eso lo empecé a desarrollar ahí. Además, empecé a ver también en los 80s dibujos de dos personas que también fueron una gran influencia para mí, que es Gis y Trino. Yo veía en la Plaza de las Sombrillas, ahí en Guadalajara, unos pequeños fanzines que ellos publicaban, que eran los Galimatías, el Galimatías. Entonces llegaba a un puesto sobre la calle, compraba esos dibujitos, los redibujaba y los llevaba al Gallo, que se llamaba, a publicarlos. Después, ya un poco más, de manera más profesional, me llamaron en Veracruz, en el suplemento Azul Marino, que dirigía Carolina Cruz Morales. Me llama para hacer un poco de ilustración a tinta, que era lo que se estilaba en las páginas culturales. Entonces empecé en ese suplemento, en el Azul Marino, ya de manera, ya cobraba pues ahí, digamos, ¿no? Ya era yo un profesional a los 14, 15 años creo de edad. Y a los 17 me encuentro con que Paco Ignacio Taibo le estaba dando cabida a una gran cantidad de ilustradores y caricaturistas, artistas visuales y demás, que estaban empezando a entintar cosas, empiezan a publicar con Paco Ignacio Taibo. Entonces fui a pedirle chamba a Paco Ignacio Taibo. Taibo, como siempre, muy amable, me dijo, claro que sí, tráeme tus cosas. Empezamos a publicar algunas cosillas ahí con Paco Ignacio Taibo, y además pues me empecé a relacionar con algunas otras personas, Carlos Martínez Rentería, Marco Antonio Rueda, Jorge Luis Sáenz, gente que ya se dedicaba un poco más que eran también jóvenes, pero se dedicaban al periodismo, ¿no? Empecé a ir diario, pues tramposamente llevaba, cada que estaba yo ahí, pasaba a saludar a Paco Ignacio Taibo, a dejarle un bonche de cartones, para que con suerte eligiera uno de los que tenía ahí a la mano y me pudiera publicar constantemente. Esos son como los inicios el inicio de la publicación. Ya cuando empiezo a tomar más en serio la caricatura, es cuando entro al Tlacuilo. Bueno, en realidad primero al Universal Gráfico, con Antonio del Villar, no sé si lo recuerdas. Sí, cómo no. Antes del Reportero Cor, que dirigía esa parte. Y él fue el que me empezó a dar como parámetros para saber qué era lo que yo estaba, cuál era mi función dentro del periódico, ¿no? No era simplemente dibujar, sino era también transmitir una idea y empezar a hacer crítica, empezar a tener un pensamiento crítico respecto de las cosas que estaban pasando alrededor de mí, en el país, en el mundo, y en ese caso, en el caso de hacerlo con Paco Ignacio Taibo, pues hacerlo reflexionando sobre los problemas que tenía la cultura en este país, o la promoción cultural en este país. Así es como empiezo. Perfecto, perfecto, muy bien, pues como bien comento, vi tus trabajos de política bien enfocados ahí, entre otros medios. Recuerdo muy bien Ovaciones, las primeras Ovaciones, era un diario matutino, ¿verdad? Y bueno, pues nos ponían, yo lo sentí no tan grato la idea que ahí direccionaron los que estaban al frente de este periódico. Bueno, se me olvida el nombre de su director, y era como una competencia porque los dos mandábamos cartones y seleccionaban uno y se publicaba. Yo dije, chale, no, pues lo estamos dando en todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces me publicaban, a veces publicaban Admundo, pero bueno, en ese sentido, ¿cómo tú observas la política? ¿Cuál fue finalmente, digo, yo te conocí, pero sí me gustaría que para nuestros amigos
tuvieran esto en consideración de tu línea política o tu tendencia política, ideológica, con quién te identificas, con algún partido en especial, hacia dónde bateó Edmundo, políticamente hablando, como cartonista. Eso va un poco más atrás también en los inicios de la carrera, cuando empiezo, precisamente en el Universal, se arma un suplemento humorístico que se llamaba El Tlacuilo, que después se convirtió en El Salpicón, El Salpicón, que dirigía Antonio Nerilicón. Sí. Con Antonio Nerilicón era muy riguroso, muy fuerte el trabajo. Había que estar ahí los días, bueno, al menos los que iniciábamos con ellos, había que estar ahí el día que se publicaba, que creo que era los miércoles, a veces los martes, a veces los jueves, porque a veces no había espacio, entraba en la página de publicidad y nos sacaban a nosotros. Entonces, en ese lugar se empieza a formar mi opinión política, mi orientación política y la orientación que le iba a dar a mi trabajo. ¿Cómo? Pues con el rigor que exigía Antonio Nerilicón, que era el director en ese momento del suplemento, y era trabajar con información debidamente cotejada, reflexionando siempre sobre el tema, discutiéndolo con compañeros como en ese entonces Abraham Cruz Villegas, con Pablo Vargas Lugo, con Armando Vega Gil, con Patricio, que Patricio llegaba poco, pero cuando llegaba, pues sí decía, sí opinaba y como que daba un poco, como que redondeaba un poco las ideas de lo que podíamos hacer ahí, ¿no? A pesar de que se suponía que era humorístico, llevaba mucho de política. Yo me encargaba de hacer una seccioncita que se llamaba Juegos y Licuados, que eran crucigramas, eran meta a Echeverría a la cárcel, entonces poníamos una carcelcita y a Echeverría del otro lado, hacer que usted va, cositas así, ¿no? O sea, aunque se suponía que era humorístico, en realidad tenía mucho de política, de acuerdo al tema, ¿no? Ahí es donde empieza mi orientación política. Y obviamente tenía que ver mucho con la independencia política, con la independencia intelectual, o lo que nosotros creíamos que era la independencia intelectual, que era no casarse con un grupo en particular, sino generar nuestras propias ideas a partir de la forma en que veíamos las cosas. Y para eso nos ponía a leer. El negro nos ponía a leer desde textos de humor hasta textos políticos, ¿no? Bueno, al menos a mí me ponía a leer, que era, yo creo que de los menos formados, era de los más chicos de esa generación, de los más jóvenes, por eso se oyó muy feo, éramos de los más jóvenes de la generación. Ahí empezó la formación. Ya en realidad cuando yo llego a la Ovaciones, ya había pasado por el 1+1. Ah, qué importante. Que el 1+1 también, exactamente, fue muy importante para mí, porque ahí me lleva un señor que se llama Rafael Cardona Sandoval, que es un personajazo al cual yo admiro mucho. La forma en que ve la política me parece muy clara. Y él me va dando como pautas, ¿no?, de lo que es el periodismo, de por dónde irme, por dónde no irme, qué era lo que significaba la corrupción, qué era lo que significaba el chayote, qué era lo que significaban toda una serie de cosas que yo había oído así como lejanamente, porque en realidad nunca había tenido contacto con ellos, o nunca he tenido contacto con ellos, pero como que él me clarificó un poco toda esa idea. Y además sufrimos un golpe a partir de las broncas que tenía el periódico con Hacienda, y nosotros publicando contra Gil Díaz en ese momento, bueno, no contra Gil Díaz, sino criticando la política hacendaria de Gil Díaz en ese momento, y le mochan la cabeza con pretexto de un cartón mío. Ahí fue donde conocí la censura, y bueno, pues ya eso obviamente cambia toda mi forma de ver tanto el periodismo como la política, ¿no? Ya tienes como un acercamiento bien claro de lo que significaba el periodismo en este país. Ya después es cuando llego a Ovaciones. Ya en Ovaciones, pues conozco a Alejandro Medrano, conozco a Hugo René Páez Miramontes, conozco a Pedro Cruz, conozco a Bustillos, que también ya falleció. Y ahí armamos no llegué para la primera de Ovaciones, llegué para un periódico que se editaba en ese lugar, que era Suma.
Suma. No sé si lo Sí, no sé si lo como no, ahí recuerdes. estuvimos colaborando, sí. Bueno, yo también estuve colaborando Sí. ahí con esta, no me acuerdo del nombre de la directora, y ahí conocí en la entradita con el conserje de la entrada de ovaciones, ahí conocí a Jacobo Zabludovsky, que era un tipazo también, y cada vez que lo veía ahí tenía la comprensión de más o menos darme ahí algunas pinceladillas de lo que era el oficio del periodismo, ¿no? Ujú. Esas son como las formaciones Sí. básicas. Ya en realidad a ovaciones ya llegó bien contaminado de todo lo que nos habían metido en el Universal y lo que nos habían metido en Uno más Uno. Ujú. Ya llegué muy, muy claro. No sé por qué se daba esto, pero se da en muchos lugares. Yo, por ejemplo, esto de combinar a los caricaturistas, porque según yo tenía entendido, en Ovaciones tú publicabas un día y yo publicaba otro día. No sé si no te dijeron, pero a mí fue lo que me dijeron para que no chambearas, ¿no? Y también me pasó en otro periódico, de cuyo nombre no me acuerdo, con Magú. Magú publicaba un lunes, porque ese periódico era semanal, y yo publicaba el siguiente lunes. También se dio esa parte, pero también te avisaban, ¿no? Pero sí es como una práctica común en los medios, que además pues no hay tantos medios para publicar, y pues hay que aprovecharlos, aunque sea al 50%, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Como... Ya después pasé a Impacto, no sin antes pasar pues por todas las revistas que ha habido, habidas y por haber, Día 7, La Jornada Semanal, en la UAM estuve en Casa del Tiempo, se llamaba la Sí, revista, como Casa del Tiempo. con otra persona muy querida para mí, Domingo Noé Martínez. Ujú. Pues hay historia, Sí, qué bien, qué bien. hay como varias anécdotas. Anécdotas, muy bien. Bueno, pues vamos a irnos aquí a una pausa. Vamos a ver los trazos del mundo. Nos tiene preparado. Nos va aquí a deleitar con sus trazos a la Edmundo. Vamos allá. Síganme los buenos, síganos los buenos. Sonrisas a la tinta. Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Continuamos aquí con esta interesantísima entrevista, charla a Edmundo. Muchísimas gracias, Edmundo. Y bueno, pues estábamos aquí hablando sobre esto, ¿verdad? Tu tránsito, tu transitar por Ovaciones. ¿Qué otros medios importantes en aquella época o inclusive en la actual has estado tú integrado, ¿no? Bueno, en televisión, he hecho televisión, hice televisión en el 11, Uh-huh. donde decía un amigo Uh-huh. que se podía cometer el crimen perfecto, nadie te veía. Eso lo decían de Hoy los... en la cultura con Rubén Sí. González Luengas. Exacto. Hacía ahí cartón cultural, que era... Yo pretendía hacer crítica cultural, pero en realidad terminé haciendo ilustración por cuestiones editoriales. Uh-huh. Pasé por todas las revistas habidas y por haber, Día 7, La Jornada Semanal, Casa Abierta, la de la UAM. La de la UAM. Pasé por... ¿Qué otra te gusta? Pues no sé, casi lo que más he disfrutado ha sido lo que he hecho, lo que empecé a hacer en Día 7, porque fue cuando empecé a hacer la parte de la ilustración digital. O sea, hace como 10, 15 años, no sé cuánto, que me compré mi tabletita Wacom, mi maquinita, y ahí hacía
hacía mis cosas, ¿no? Y me lo permitieron. Selecciones del Reader's Digest con Mónica Carrillo, pasé por revista de revistas en Excelsior, El Gallito Comics, publiqué en un número, pues he pasado por una gran variedad de revistas de todo tipo, culturales, políticas, siendo ilustrador únicamente, aunque siempre le metes la parte política, haciendo algo de ilustración editorial, ilustrando filósofos, ilustrando otro tipo de cosas. Televisión, pues creo que es lo único que he hecho. Sí, ¿y con cuál te sientes más identificado? ¿Con qué género? ¿Ilustración, caricatura política, caricatura cultural? Me gusta la parte de la caricatura cultural, aunque creo que son un poco más sensibles que los políticos. O sea, si tú criticas a alguien que está relacionado con la cultura, puedes tener más problemas que si criticas a alguien que está relacionado con la política. Están más habituados a la crítica. Y en la parte de las actividades artísticas y culturales es más difícil que lo asimilen, que lo admitan primero y que lo asimilen después. Entonces creo que me siento más a gusto con la caricatura cultural porque hay más de dónde cortar, es menos lo que se ha hecho, pero sí hay menos posibilidades de publicar ese tipo de cosas. Claro. Aunque ahora con los medios digitales no sé qué tan posible sea abarcar ese campo. Sería bueno explorarlo un poco, ¿no? Claro que sí. De tus amistades, tu acercamiento aquí a los compañeros, hablabas tú de Nelicón, fuera del aire citabas a algunos compañeros que eran aquí nuestros amigos, sepan esa parte tuya de abrirte aquí a los colegas como buen monero, ¿no? Como buen gente del gremio. Bueno, amigos así como por la generación con la que yo llegué, pues Antonio Neri-Licón, Víctor Gatell, José Luis Perujo, que no sé si sea mayor que nosotros, pero se comportaba como chamaco en aquel entonces, o bueno, se sigue comportando como chamaco, muy jovial, muy comprensivo, muy generoso también en cuanto a la plática, excelente mariachi, un saludo, Perujo, a Perujo. Pues Arturo Kemch, sí, Antonio Maral. No, se llama Mario Alberto. Sí, digo, Maral, una disculpa, digo, si por ahí nos estás viendo. Arturo Kemch, no sé, he conocido a otras gentes, a Aristides Guerrero, Fernández Guerrero, compadre precisamente de Antonio Neri-Licón. Sí, cómo no. Bueno, mucha gente que me ha ayudado tanto en la parte del desarrollo profesional, como brindándome su amistad, ¿no? Sí, que la última vez que veíamos al Negro, yo le decía a mi hija, que nos encontramos, iba mi hija conmigo, estás frente al mejor caricaturista de México. Y no me equivocaba tanto, ¿no? Paco Calderón también dijo que era el Durero mexicano. Así de verdad era un excelente dibujante. Y me parece que su independencia intelectual, su honestidad intelectual, me dejan claro que fue uno de los mejores caricaturistas de este país. Lamentable pérdida, muy dolorosa para mí en lo personal. Sí. Y pues obviamente para el gremio pues una pérdida muy importante. Sí, totalmente. Y bueno, pues ya para terminar aquí nuestra charla y esta importante muestra de lo que es interna y externamente Edmundo, háblanos, proyección internacional, libros, exposiciones, ¿hay algo de eso? Sí, libros tengo como 200 en la parte de atrás de mi escritorio. Van formados en categorías de sociología, humor. En ese sentido, no he publicado ningún libro. Premios, pues únicamente algún premio acá en México, algunas menciones en otros lugares del mundo. Pero en realidad no me he preocupado, fíjate, por participar mucho en concursos. Que a lo mejor sería importante empezar a hacerlo. Exposiciones. Exposiciones, he tenido un par de exposiciones. Una de las más memorables, hablando nuevamente de mi gran amigo, es la que hice con Emanuel
Vélez Jaime, Sí. que él tenía una casa de cultura Ujú. que, donde hice mi primera exposición, Ujú. donde fueron poca gente, y la cubrió el Universal en aquel entonces, porque publicaba yo en el Universal, entonces Ujú. Taibo tuvo a bien mandar a una persona a cubrirla, una nota pequeña, pero creo que fue de las que más me han gustado de las exposiciones y colectivas, pues Ujú. infinidad de, Ujú. de exposiciones colectivas. Perfecto, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Estamos ya ahora sí concluyendo esta nutrida y siempre muy importante, ¿verdad? Aquí resonar con toda esta información maravillosa. ¿Tienes formas de que te conecte el público, los amigos, alguna página, ¿verdad? Tengo un Instagram que es Ujú. Edmundo Cruz Maldonado, Ujú. así tal cual, y una página de Facebook que se llama Mundito XX. Ah, muy bien, Mundito donde- XX. Ahí es donde Perfecto. tengo algunas cosas de caricatura. Muy bien. Y en la de Instagram pues tengo algunas cosas personales y mucha caricatura. Perfecto, perfecto. No sé, ya lo último que desees tú aquí compartir con nuestros amigos, alguna frase, algún pensamiento, lo que tú gustes, es tu espacio. No solamente agradecerte la entrevista. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias, amigos. Bueno, pues ahí estuvimos con el grandioso Edmundo. Vamos a ver cómo terminan sus trazos. Vamos allá, sonrisas a la tinta. Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Muy bien, muy bien. Pues ahí estuvo los trazos de Edmundo. Gracias, Edmundo. De veras, una maravillosa aquí oportunidad que nos das a todos, ¿verdad? De conocerte. Y bueno, pues claro que sí, se da seguramente nuevas oportunidades para estar aquí charlando más respecto a este maravilloso mundo de la caricatura. El mundo de Edmundo también. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Recuerda que disfrutar es vivir, vivir es reír. Ríe cuando más puedas. Edmundo y Luis te decimos hasta la próxima. Sonrisas a la tinta. Un abrazo.